Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, las energías se están sintiendo. No es intensa la palabra esta vez, ¿no? Pero se está dejando sentir un montón. Nos están haciendo conectar con la soledad, ¿no? Con cierta tristeza y con soledad. Lo que estoy viendo, o sea, es mucho este salto de lo que es la energía de cáncer o el eje cáncer-capricornio que hemos estado viviendo hasta ahora, que el eje cáncer de Capricornio es muy de la consciencia actual, ¿no? De ese contraste entre pertenecer, no puedes ser tú mismo, ¿no? O sea, entre pertenecer y ser. Estamos yendo hacia ser, que es acuariano, estamos en la pertenencia, que es cáncer. Es muy del patriarcado que no puedes destacar, no puedes ser diferente, pero Plutón en Acuario nos lleva a conectar con nuestra singularidad, ¿no? Y estamos en ese punto de salto, en ese punto intermedio que como que tienes una pata en lo canceriano y una pata en lo acuariano, ¿no? Entonces, bueno, he hablado un poco de esto en un post sobre cáncer y acuario, los grupos cancerianos y acuarianos hace unos días, si queréis verlo. Y bueno, astrológicamente tenemos todos los planetas arrinconados en un cuadrante, es decir, tenemos a 4 planetas en Acuario, a Plutón, Marte, Venus y la Luna. Tenemos a 4 planetas en Piscis, Saturno, Sol, Mercurio y Neptuno. Y tenemos a Júpiter y Urano en Tauro. La única diferencia es Lilith, que está en el otro lado, haciendo de planeta equilibrante, ¿no? Normalmente cuando hay un planeta que está en el otro lado, está equilibrando toda la escena. Entonces, esta Lilith en Virgo, una de las cosas a las que nos invita es a resignificar, a reescribir el pasado para poder integrar la base, la matrix de un nuevo futuro, ¿no? Entonces, es en cierta manera a empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente y desde esa perspectiva se está cayendo los velos de la ilusión cristianas de lo que habíamos creído que era pertenencia, que era seguridad, ¿no? Y de repente es como que ya no hay seguridad ni pertenencia en eso que creíamos que era, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos estado solitos, ¿no? Entonces, si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos, por el hecho de tener una cabecita pensante o ego, es que es ese sentimiento profundo de soledad, ¿no? Que unos lo tenemos más, otros menos, pero en el fondo es todos tenemos alguna carencia emocional que nos hace conectar con eso de que somos solitos. De hecho, así es como se crea el ego. Es decir, en el momento que un bebé o un niño pequeño toma conciencia de que es diferente a papá y mamá y se siente solito, ahí es cuando empieza a gestarse su patrón egoico, ¿vale? Entonces está muy relacionado con las carencias que tenemos, o sea, la falta que tenemos según nuestras necesidades de papá y mamá, ¿no? Entonces, estoy viendo mucho el tema a todos los niveles de esta pena por soltar el ámbito de pertenencia que teníamos, ¿no? Y que, es decir, ya sea la familia, los amigos, el país, la ciudad, la casa, ¿no? Y como que estamos soltando algo con respecto a esto, la madre, que lo estoy viendo mucho en síntomas, por ejemplo, muchas personas con síntomas de resfriados, síntomas pulmonares o temas con las caderas o los pies, incluso hemorroides. Todo esto está hablando, el corazón también puede ser, ¿no? Temas de territorio. Hablan del territorio y de cómo te sientes que estás habitando un territorio, un espacio físico. Pero claro, en el fondo el territorio tiene que ver con la madre y la pertenencia, ¿no? Y eso, por tanto, nos pone en contacto, como decía, con esa herida infantil que en esencia es de soledad, ¿no? De estar solo y de no tener a nadie. ¿Qué pasa? Que hasta ahora nos habíamos entretenido de muchas maneras, pues corriendo como pollos sin cabeza, trabajando o entregándonos en cuerpo y alma a otros, ¿no? En el servicio a otros, en cuidar a otros, en ayudar a otros y no cuidarte a ti, claro. Pero en ese cuidar a otros
te estás abandonando, no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de otra persona, ¿no? Y esta es una de las respuestas más típicas de cuando hay carencias de afecto y de amor infantil, cuando no hay un sentimiento de pertenencia desde bebé. Tenemos la tendencia a olvidarnos de nosotros porque se olvidaron de nosotros y preocuparnos por otros de muchas maneras diferentes, ¿no? O sea, directamente cuidando a otras personas o acompañándolas o estando más pendiente con una profesional servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Salvando a alguien o todas estas maneras de no estar en ti, estar en el otro, lo que evidencian es mucha soledad interior, mucho que no has estado contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las circunstancias, los planetas nos están invitando a que conectes, o sea, que conectemos con nosotros mismos. Y para eso muchos tenemos que atravesar esa capa de soledad, ¿no? Esa tristeza. Ese darse cuenta de que en el fondo siempre has estado solita y lo único que has hecho todo este tiempo es entretenerte para no sentir profundamente esa soledad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta soledad es necesaria para poder dar un salto de línea temporal en el cual estamos inmersos. O sea, los planetas están en 4 signos, como he dicho antes, Acuario y Piscis, que son los 2 últimos del zodiaco, Aries y Tauro, que son los 2 primeros. Realmente es como un suelta lo viejo, que ya viene lo nuevo, ¿no? La conjunción Júpiter-Urano se da el mes que viene. También ahora estamos con Quirón y el nodo norte. Ahora mismo no me acuerdo de los grados exactos, pero bueno, quedan como 2 grados. Y todos estos planetas que están como de futuro, ¿no? Aries, Tauro, diciéndoles, bueno, está llegando, ¿no? O sea, llega bueno, la conjunción ya se ha dado entre Quirón y el nodo, pero está llegando lo nuevo, ¿no? Y lo viejo está como terminando de salir, de purgarse. Y estamos en ese punto intermedio de o sea, lo viejo ya no, lo nuevo no sé lo que es, ¿no? Y es normal que nos sintamos desconcertados, asustados, inseguros, o quizá con mucha rabia, o quizá aferrándonos mucho al pasado, o sea, resistiendo este cambio, porque da miedo ir hacia adelante cuando no sabes hacia dónde vas, ¿no? Pero siempre que hagamos un salto en línea temporal, y esto es un salto en línea temporal colectivo, siempre vamos a atravesar una serie de emociones que son típicas, que es la resistencia al cambio, la soledad, sentir profundamente que estás solo, es fundamental para poder dar ese salto hacia nuestra nueva versión, que es hacia donde vamos, el sinsentido, el no ver un futuro claro, y finalmente el tocar fondo, el vacío, ¿no? Que es donde realmente ahí te entregas. Entonces, para atravesar la soledad, que es un poco lo que más candente estoy sintiendo y viendo ahora, ¿no? Es necesario simplemente entregarse a ella, ¿no? Y admitirse, vale, estoy sola y siempre he estado sola, ¿no? Y permitirte sentirlo, porque yo me acuerdo una vez que lo hice, fue un punto de inflexión en mi vida súper importante, que me entregué a esa tristeza y a esa soledad, la acepté profundamente, me metí dentro de ella con mi imaginación, ¿no? O sea, me permití sentirla y la atravesé y ahí es donde conecté que estamos todos unidos en ese sentimiento. Entonces, la mayor separación es en realidad nuestra mayor unión y nuestra mayor conexión, pero es clave conectar profundamente con esa sensación porque deja de ser teoría de que todos somos uno, sino que de repente lo sientes profundamente en ti, ¿no? Entonces, eso es uno de los consejos que quería daros hoy. Luego, también quería destacar una cosa, un tema, patrones que he visto en mí estos días, que me conectan con esa versión antigua, ¿no? Con ese yo o sea, esa identificación que ya estamos soltando, que básicamente es ese ego.
y en concreto en constelaciones sistémica se habla del estado niño, el estado padre y el estado adulto. Entonces estamos yendo hacia el estado adulto. El adulto se hace responsable de sí mismo y de sus actuaciones, de sus decisiones y de la dirección hacia donde va su vida, y es autogestivo. Mientras que el estado de niño siempre va a sentirse pequeñito ante los demás y va a sentirse culpable y va a intentar encajar a los demás. Entonces, yo he tenido mucho de culpa a lo largo de mi vida, cada vez ha ido a menos, pero me he pillado estos días con que de repente he tenido un instante así de sentirme culpable por haber dicho algo que a lo mejor no encajaba tan bien, y fue curioso observarme en ese, no sé, en caer en ese patrón, pero lo estaba observando desde un punto de vista de que no me lo creía para nada, ¿no? O sea, lo estaba sintiendo, era muy real en ese momento, pero al mismo tiempo decía, no eres ya una niña pequeña, no eres una niña. Y podemos estar fragmentados en muchos trocitos y podemos ser adultos en varias partes nuestras, y puede haber, sin embargo, alguna parte nuestra que se queda siendo una niña, un niño pequeño, ¿no? Y esas partes pueden estar saliendo con fuerza estos días para que nos hagamos cargo de ellas y nos demos cuenta que, aunque hayamos tenido partes heridas, que ya no somos niños, ¿no? Entonces, si te ves en la culpa, si te ves sintiéndote culpable de algo, es como te puedes decir a ti mismo, ¿no? O sea, no eres ya una niña, eres un adulto. No tienes por qué estar encajando o agradando a nadie. Eres dueña de tu vida y tu realidad, ¿no? Entonces, verlo de esta manera me ha ayudado como a superar ese sentimiento de culpa, y al mismo tiempo que, como wow, o sea, fíjate, o sea, el contraste, que intento ponerlo en palabras, ¿no? Pero el contraste entre quién soy como ser humano, como adulta de 58 años, comparando con quién siento que soy cuando entro en esas etapas. Cuando siento eso, me siento como una niña pequeñita, a lo mejor de 5 o 6 años, ¿no? Entonces es como, wow, voy a traer a esta niña de 5 o 6 años a esta realidad de hoy en día y decirle que está todo bien, no necesitas sentirte culpable para que los demás te den algo o se porten bien contigo o te quieran. O sea, puedes ser quien tú quieres ser y has de ser quien tú quieres ser, porque esta es la invitación del universo ahora, ¿no? El realmente soltar ese estado niño. En el estado padre es cuando nos ponemos a juzgar a otros, que vamos oscilando de uno a otro, y en vez de estar jugando ese juego de víctima, perpetrador, niño, padre, pasar al estado adulto, donde cada uno de nosotros somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Es realmente conectar con el yo soy. Y una cosa más, quería añadir que para conectar con quien tú eres, que eso a su vez te va a ayudar a conectar con lo que sea tu propósito, tu misión de vida, etc., es clave que todos tus conocimientos, todo lo que hayas experimentado, todo lo que hayas aprendido en tu vida, lo lleves a ti, lo lleves a tu cuerpo, lo lleves a tu experiencia, lo lleves a tu vida, porque de esa manera podrás ir destilando algo propio, ¿no? Y podrás ir alineándote con unos valores que son propios y por tanto también con una acción que sigue esos valores que son propios. Y esta acción, si sigue unos valores que son propios, basados en tu propia experiencia y lo que tú has aprendido, esto es la coherencia. Y la coherencia es Lilith en Virgo, nos invita a esa coherencia. Solo desde la coherencia podemos dar realmente un buen salto. Alguien que salta de un trampolín, cuando está bien alineado consigo mismo y con su cuerpo, va a dar un buen salto, no importa cuántas vueltas dé. Y en eso estamos, en dando ese salto con esas revolteretas a veces, pero la idea es que luego vamos a aterrizar suavemente en el mar si estamos totalmente en coherencia y alineados con nosotros mismos, ¿no? En el mar de las múltiples potencialidades de la nueva línea temporal que se va a desplegar ahora. Contadme cómo lo estáis viviendo y espero que sea lo más suave y fácil posible para vosotros. Hasta luego.